Pero no, pero eso hubiera sido ideal. La pregunta tal vez no me expliqué, es al revés. Si se hubiera votado ayer la reforma, ¿no se hubiera hundido ayer? No, ayer sí hubiera votado, Néstor, la ponencia de archivo. Luego, depende de las mayorías, se hubiera tomado la decisión. Pero era lo que nosotros aspiramos, que se votara por lo menos, porque es que recuerda que hay dos ponencias de archivo, una alternativa y la mayoritaria del gobierno. Entonces, el orden es ese justamente en la votación. No necesariamente se hubiera hundido porque pues, depende de las mayorías parlamentarias. Al punto de cómo se están cruzando las mangueras con el tema de la supuesta constituyente que propone el presidente. Y se lo pregunto porque, pues, en la Constitución Política, en el artículo 48, es donde se regula todo el tema del sistema general de pensiones. En medio de esta confusión, más bien, ¿qué le hace pensar a usted que los congresistas van a caminarle a una reforma pensional cuando podría cambiar a la luz de una asamblea constituyente y modificar justamente ese artículo 48 de la Constitución Política de Colombia? Los planteamientos de la Asamblea Constituyente, señor presidente, están ya sobre la mesa. No hay una intención en principio de modificar ese artículo, pero no tiene una cosa que ver con la otra, no dialogan y no se interrumpen como parece sugerir la pregunta, ¿no? Hay un canal propio de la reforma pensional que estamos siguiendo y que estamos interesados en que se agote de forma suficientemente completa, ¿no? Sí. Viceministro, pues el ambiente político está muy complejo y pues para que esto tenga éxito seguramente el gobierno tiene que empezar a ceder. Es lo que piden inclusive con la ponencia alternativa, digamos que fracasaran las ponencias negativas. ¿En qué está dispuesto a ceder el gobierno? La ponencia alternativa ubica el umbral para que todos coticemos una parte del salario obligatoriamente a Colpensiones en 1,5 salarios mínimos. Ustedes en el proyecto original se mantienen en los 3 salarios mínimos y este es uno de los puntos, digamos, más álgidos cuando llegue el debate para definir. ¿El gobierno estaría dispuesto a bajarse en ese umbral? Bueno, el gobierno ya ha discutido y ha cedido muchísimos puntos. Por ejemplo, la edad en el pilar semicontributivo para las mujeres. Por ejemplo, las semanas necesarias para transición. Por ejemplo, dejar explícito el reconocimiento de la mesada 3 en un artículo aparte. Es decir, hay muchísimos aspectos en los que el gobierno ha cedido y se ha negociado. Sobre el tema del umbral es un tema de responsabilidad. Primero, porque si se baja el umbral, no tenemos recursos suficientes para el fondo de ahorro que va a garantizar la pensión de los jóvenes. Si se baja el umbral, las pensiones no van a tener el criterio de suficiencia que pide el convenio 102 de la OIT. Si se baja el umbral, los seguros previsionales, que son los seguros que hay que apropiar para el cubrimiento de las prestaciones de invalidez y muerte, van a ser tan costosos que desafortunadamente pues va a quedar muy comprometido el ahorro pensional. Entonces, la reducción del umbral no es un tema de que se ceda o no, sino que es un tema que atenta contra la estructura misma del esquema de pilares y que terminaría comprometiendo, como digo, el principio de suficiencia, el ahorro en el fondo de ahorro y los seguros previsionales que se incrementarían desproporcionadamente, ¿no? Ese es el viceministro de Pensiones, Iván Jaramillo, sobre la reforma pensional, que repito, no parece estar pasando por un buen momento en el Congreso de la República. En realidad, muy cerquita a su hundimiento. Señor viceministro Jaramillo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Néstor, a toda la mesa de trabajo, a los oyentes, un feliz día. Y seguramente volveremos a hablar, esa reforma está en la cuerda floja, 7:04 minutos. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Anoche, muy tarde, el presidente Gustavo Petro abrió una peligrosa puerta, otra vez en el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Dice que si pierde, se va del gobierno, aunque se pregunta también
¿Qué pasa si gana? Me parece a mí sugiriendo lo contrario. Si pierdo me voy, si gano me quedo. El presidente Petro dice que esto no es una pelea de gallitos con Vargas Lleras, pero en eso es en lo que se ha convertido su tema de la Asamblea Constituyente, del que viene hablando en todos de los muchos discursos que pronuncia en esta gira que está haciendo por el Caribe colombiano. Por un lado, no solo aceptando esto que se está jugando, su gobierno, su presidencia, su presente y su futuro, sino denunciando, oigan esto, una conspiración en su contra con la constituyente, cuyo proceso en realidad no ha arrancado, aunque él cada vez dice y repite constituyente ya. Dijo en la gira del Caribe que hay empresarios de Barranquilla, no dijo cuáles, pero sospeche usted de quién está hablando, que están reuniendo 100.000 millones de pesos para tumbarlo en caso de que haya constituyente. Un discurso, por supuesto, lleno de denuncias, montando ya teorías de conspiración y respondiéndole esto a Vargas Lleras. La frase es, si yo pierdo, ok, nos vamos, pero si gano, ¿qué? Y estas son las puertas a varias bandas que abre el presidente Petro. La experiencia de la intercesión es fundamental, espiritualmente hablando. Ese apoyarnos unos a otros en nuestras necesidades, en nuestras situaciones difíciles. En el ambiente religioso lo llamamos intercesión. Es decir, cuando yo pido por ti, cuando yo no solo pienso en mis necesidades, sino también en las tuyas, y en mi experiencia espiritual las tengo presente. Desde cualquier movimiento, desde cualquier dinámica espiritual, vale la pena ser solidarios con el otro. En el oracional El Man está vivo, todos los días intentamos tener en cuenta al hermano y clamar al Dios de la vida, al amor, al sublime, al absoluto, que nos ayude a ser mejores. Tú sabes. El presidente Petro sigue allí, desde Córdoba, desde el Urabá, ahora desde Sucre, cazando peleas a muchas bandas, la primera con los campesinos del municipio de Tierra Alta. También a ellos les cazó pelea, había dicho que los bloqueos en las vías eran protagonizados por el Clan del Golfo y había ordenado al ejército desbloquear cuanto antes. Lo enfrenta el alcalde de Tierra Alta, que se llama Jesús David Contreras, que al borde de las lágrimas, muy valientemente, le dice que por favor se retracte, que... Y BluRadio.com. 7 de la mañana, 8 minutos. Los gremios desde Barranquilla, Felipe, que representan a los empresarios, emiten anoche un comunicado en modo alarma, pidiéndole al presidente Petro que pruebe, que aclare lo de la denuncia de los 100.000 millones de pesos. Sí. No sé si el presidente Petro tenga pruebas, si haya alguna evidencia de eso, de que se están reuniendo empresarios para reunir 100.000 millones de pesos para comprar votos, para tumbar al presidente Gustavo Petro. Eso querría decir que tan pronto el presidente Petro lanzó la idea de la constituyente el viernes pasado, se habrían dado reuniones escondidas en Barranquilla y cada uno empezó a sacar plata de su bolsillo para poner 100.000 millones, Néstor. ¿Esos son 25 millones de dólares? No, sí, un poquito más. Con dólar a 3.800 y pico, son casi 26 millones de dólares, Ricardo. Pero, a ver, Felipe, usted ve a los empresarios. Es que yo sospecho, Felipe, ¿a quién se refiere el presidente Petro cuando habla de conspiración de empresarios en Barranquilla? Es una sospecha íntima que yo tengo sobre quién es el blanco de esos ataques, pero el presidente lanza un manto de duda sobre los empresarios del Atlántico. Néstor, es que el presidente desde el viernes, bueno, no desde el viernes, desde antes, es que no ha dicho una sola cosa sensata. Bueno, en los últimos 6 días. Se está metiendo en el tema de institucionalidad, de empresarios, de gremios. Esta mañana el presidente de la Federación de Cafeteros. Son las 7 de la mañana, 9 minutos. El doctor Efraín Cepeda Tarud es el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, que representa a esos empresarios de Barranquilla. Doctor Cepeda, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a ti, a tu amable audiencia y a tu mesa de trabajo. Doctor Cepeda, ¿ustedes están reuniendo 100.000 millones de pesos para tumbar al presidente Petro? Absolutamente no, Néstor. Precisamente por eso emitimos un comunicado a los gremios que representamos al sector productivo de Barranquilla,
rechazando de manera categórica esas indicaciones del presidente. Hoy en el país estamos viviendo una polarización política que afecta la institucionalidad y afecta la estabilidad jurídica, estabilidad que requerimos para poder desarrollar el país de manera social y económica. Y ese tipo de señalamientos, además de graves, generalizados, que avivan esa polarización, hacen cada vez más difícil lograr esa paz total que en Colombia merecemos, y que además desde los gremios también hacíamos un llamado respetuoso al presidente, que en caso de ser ciertas esas afirmaciones, y además como constituyen un delito penal, que con celeridad presente la denuncia respectiva ante las autoridades y que individualice a esos responsables de este grave delito. Pero desde el sector empresarial, que además en nuestro tejido empresarial formal en el departamento del Atlántico está conformado un 91% por microempresas y el 6% por pequeñas empresas. Estamos hablando de que nuestros empresarios son el 97% micro y pequeñas empresas que trabajan día a día de sol a sol para sacar adelante sus negocios y que además están luchando en contra de unas situaciones adversas, de una situación económica compleja, unas altas tasas de interés, unos altos niveles de endeudamiento, unos altos costos además, y una situación de seguridad compleja que además hacen cada vez más difícil, y con estas declaraciones terminan avivando esas brechas, sí, y golpean la institucionalidad que requerimos para el desarrollo. Doctor Cepeda, antes de que el presidente Petro dijera que había una conspiración desde Barranquilla, ¿usted había oído algún cuento? ¿Hay alguna reunión que haya sucedido en Barranquilla que dé origen a la acusación del presidente Petro? Néstor, estamos igual de sorprendidos que el resto del país y el resto de la región Caribe. De verdad que no entendemos de dónde surgen estas graves y generalizadas señalamientos, y de verdad que no tengo una respuesta para responder esa pregunta, porque efectivamente no tenemos conocimiento de que haya ese tipo de reuniones, y mucho menos que se esté recogiendo recursos para esa aseguración o esa aseveración tan grave. Sí, doctor Cepeda, ¿cómo impacta una afirmación como la del presidente Gustavo Petro sobre la supuesta colecta de 100.000 millones de pesos de empresarios barranquilleros para comprar votos, para sacarlo en una eventual asamblea constituyente del poder, la estabilidad jurídica de las empresas? Al final usted representa a diferentes gremios de la producción en el departamento del Atlántico y ustedes hacen referencia a esa estabilidad jurídica. ¿Cómo se ve afectada por cuenta de estas declaraciones del presidente? El buen nombre de las empresas efectivamente se ve golpeado porque nos señala de unos actos delictivos muy graves, y sin señalar de manera individual a los responsables. Efectivamente, este tipo de brechas entre gobierno nacional y sector empresarial, que además genera empleo, genera tributos y aporta también al desarrollo social del país, lo que hacen es generar esas divisiones y esas polarizaciones que de manera directa afectan esa estabilidad que menciona Ricardo. Sí, doctor Cepeda, el presidente Petro habla de empresarios en plural en Barranquilla y da la cifra de 100.000 millones de pesos. ¿Ustedes allá tienen alguna idea de si el presidente Petro se refirió o quiso enfatizar sobre algún empresario en particular en Barranquilla? Absolutamente no, porque no tenemos más detalles más allá de las declaraciones que escuchamos en los diferentes medios de comunicación. Y más allá de eso no tenemos información adicional, así que no tenemos idea de dónde saca el presidente este tipo de graves aseveraciones. Ustedes están en este nivel de antipetrismo, es decir, el presidente Petro lo dijo desde el Caribe refiriéndose a Barranquilla. Hubiera podido decir empresarios paisas o de Bogotá, pero dijo empresarios en Barranquilla siendo una vaca. La pregunta es sobre qué clima político están respirando ustedes, los empresarios en Barranquilla, doctor Cepeda. Bueno, Néstor, las vacas que hemos hecho en nuestra ciudad desde lo empresariado ha sido para aportar al desarrollo social. Esas vacas sí que las hemos llevado a cabo en el marco de la pandemia. Nos unimos los empresarios para sacar adelante la difícil situación y aportar a los más golpeados. Y de verdad que no entendemos estas declaraciones y no sabemos de dónde provienen ni hacia dónde se dirigen.
efectivamente, y por eso solicitamos al presidente de manera respetuosa que individualice a los responsables en caso de ser ciertas aseguraciones. Pero es decir, doctor Cepeda, en este escenario tenemos varios antecedentes. Uno, la situación lamentable de los Juegos Panamericanos. Al final, Barranquilla se queda sin Panamericanos. Y luego vienen otros episodios que pueden tildarse como desplantes del gobierno. Viene ahora esta afirmación del presidente Petro. ¿Ustedes consideran que el presidente tiene una particular animadversión frente a los empresarios barranquilleros? Quiero creer que no es así. Barranquilla y el Atlántico viene progresando de manera acelerada en los últimos años. Venimos trabajando de manera articulada, sector público y sector privado a nivel local, situación que ha hecho o que ha sido pilar fundamental de este desarrollo que hoy estamos viviendo en nuestra ciudad y nuestro departamento. Y ese desarrollo, últimamente no hemos contado con ese apoyo que hubiéramos querido por parte del gobierno nacional. Ya ustedes lo mencionaron en el caso de los Juegos Panamericanos, muy lamentable lo que sucedió y que ya vemos con mucha tristeza que hoy la sede de los Panamericanos 2027 va a ser Lima y no Barranquilla. Un evento que hubiera impactado de manera favorable no solamente a Barranquilla y el Caribe, sino al país. Adicional a eso, también hemos hecho unas solicitudes en las últimas semanas y unas propuestas de manera concreta para elevando al presidente de la República unas propuestas de solución hacia las altas tarifas de energía y hacia la problemática que tenemos en los altos costos de este servicio público. Y lo que recibimos es una respuesta de verdad muy grave y muy preocupante que nos deja muy sorprendidos a los barranquilleros y a los atlanticenses que trabajamos para sacar adelante nuestro país y que trabajamos además de manera honrada, de manera honesta, y que buscamos siempre el desarrollo social y económico de nuestro territorio. Doctor Cepeda, usted nos da esta entrevista para decir, no es cierto que haya una vaca. ¿Es posible que la haya? No es cierto que haya una vaca, y si lo es cierto, si el presidente tiene pruebas, que las presente y que individualice a los responsables. Pero le pregunto, ¿y usted ve posible que lo que dice el presidente Petro fuese cierto en algún escenario en caso de que hoy no lo sea? No, yo llevo muchos años trabajando desde los gremios, con el sector empresarial, y como te digo, el sector empresarial viene trabajando de manera honesta, de manera honrada por el país, y bajo ningún motivo lo veo al empresariado de Barranquilla, y no lo veo posible que estén recolectando unos recursos para un fin tan grave como el que menciona el presidente de la República. Vale. Efraín Cepeda es el presidente del Comité Intergremial, está en Barranquilla esta mañana en modo sorpresa por cuenta de esta acusación, denuncia de una vaca que hace el presidente Gustavo Petro. Doctor Cepeda, gracias por acompañarnos esta mañana, le deseo suerte. Gracias a ustedes, Néstor, ¿Ustedes y a toda su melodía. ¿Tienen prevista alguna reunión hoy? Digo, para analizar lo que pasa con la declaración del presidente Petro. Bueno, ya esa reunión la tuvimos ayer, una vez hechas las declaraciones, y de ahí emitimos el comunicado que ya todos los medios tienen. Entonces esto es después de la reunión de ayer, después de la declaración del presidente Petro. Sí. Efraín Cepeda en Barranquilla, Mire, 7 de la Néstor, mañana, 19 minutos. Ese comunicado lo firman ACOPI, AmCham, que es la Cámara de Comercio Colomboamericana, Analdex, Asoportuaria, Camacol, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Cámara Colombiana de Infraestructura, FENALCO, Pro Barranquilla. Ahora, todos los gremios. Pregúntese, Ricardo, ¿por qué el presidente Petro hace la denuncia? Alguna prueba tiene que tener, alguien le debió decir, Néstor, Felipe, alguien le debió decir algo sobre el presidente. Está repitiendo el presidente calcada su estrategia política de la alcaldía de Bogotá. Cuando gobernar se torna difícil, que generalmente se torna difícil después de la luna de miel de los primeros 6 meses, pues deja de gobernar para volcarse a la plaza pública. Pero para poder lograr eso con éxito, para que esa agitación, esa confrontación política, donde él nada como pez en el agua, sea exitosa, necesita un antagonista, necesita un contradictor.
En 2013, también pasados 2 años de su alcaldía, se lo puso en bandeja Alejandro Ordóñez. Le compro la tesis, Luis Ernesto, pero ¿por qué empresarios de Barranquilla? Digamos, porque necesita un antagonista, Néstor. Pero ¿por qué empresarios de Barranquilla? Necesita enemigos, porque usted para agitar... ¿Por qué no se inventó que eran empresarios de Bogotá? Primero fue Barbosa, Néstor, pero Barbosa ya terminó su mandato. Porque él considera que urgentemente graduar antagonistas. Político, básicamente. Puede ser Vargas, puede ser los empresarios, el que les sirva para construir el relato de no me dejan gobernar. No, esto es un ataque contra nosotros, los que estamos intentando cambiar el país. Es un ataque de los privilegiados contra los que no tenemos privilegios. Ese discurso populista clásico, pero además de guía básica de populismo, es lo que está buscando el presidente. Y insisto, en 2013, cuando era alcalde, llevaba apenas 2 años, se lo regaló, se lo puso en bandeja a Alejandro Ordóñez y lo llevó a la presidencia de la República con esa victimización. Hoy está buscando antagonistas, pero Luis Ernesto, y le están saliendo varios al ruedo, y eso le va a servir a Petro. Escuche lo que le digo, Néstor. Usted que no es de derecha, usted que no es uribista, usted que yo soy no un hombre liberal, Néstor. Usted que no es paraco, lo que me está diciendo es que el presidente Petro se dedicó a hacer campaña. No, pero me está diciendo... Desistió de gobernar. Sí, pero eso significa, hacer campaña no significa utilizar e inventarse mentiras, que es lo que hizo el presidente. Lamentablemente, Petro. Néstor, mire, para personas como yo que votamos por el presidente... El presidente no dice verdades. Néstor, para personas como yo que votamos por Petro... Dificilísimo. A ver, Luis Ernesto, escucho a un votante de Petro justificar... Mire, para personas como yo que votamos e hicimos campaña por Gustavo Petro, es muy lamentable que este país, que es desigual, que tiene profundas necesidades, desigualdades sociales, haya decidido dejar de gobernar y dedicar el resto de su gobierno a hacer campaña para el 26. No para él, porque no puede reelegirse, eso hay que decirlo con toda claridad. Pero escuchábamos hace unos minutos al viceministro de Empleo y Pensiones angustiado, porque es que esa reforma pensional no solo es buena, es absolutamente necesaria para los colombianos, para proteger a adultos mayores que todavía hoy no tienen ninguna protección, para evitar que el sistema colapse por el cambio demográfico y por los altos subsidios, en fin. Pero ¿usted cree que el presidente está hoy pensando en sacar la reforma pensional? Lamentablemente no, está en campaña. Néstor. Bueno, pero en campaña es una lástima es que inclusive, Felipe, lo que le quiero decir es, inclusive en campaña, uno dice la verdad, es que se nos volvió el presidente. Pero es que el presidente Petro no se inventa una teoría de la conspiración porque está en campaña, como si en campaña todo fuera lícito, como si fuera bien en campaña decir, hay unos señores que me quieren tumbar y están recogiendo 100.000 millones de pesos. Hablando y no sé qué y tal, pero es que oyendo ahorita al doctor Cepeda, estaba yo pensando diciendo, mire, el sector empresarial colombiano, sea de donde sea, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, donde sea, está tratando de que no se les hundan sus empresas, Néstor. La economía no les está ayudando, se les han caído las ventas, las cifras que da Fenalco son aterradoras, las exportaciones se fueron para el carajo. Usted ve a un grupo de empresarios viendo a ver cómo tumban al presidente, están viendo a ver cómo Felipe, no quiebran. Felipe, lo que hay es un problema de tiempos, porque no ha pasado ni siquiera una semana desde que el presidente Petro lanzó la idea de la Asamblea Constituyente. Creo recordar que esa idea... Y acabó con su gobierno. Eso fue el viernes, Ricardo, la idea de Petro de la Constituyente. Viernes 6:40 de la tarde. O sea, han pasado 5 días, 6 días, de viernes a jueves, 6 días. Y ya hay conspiración, ya hay vaca para tumbar a Petro. Es que estamos... Ya unos eso está en la calenturienta cabeza del señor presidente. Eso bueno, no... Felipe, le pregunto a los oyentes si me iluminan para entender qué es lo que está pasando, porque el presidente me da la impresión, como Maduro, ya se montó en una teoría de conspiración. Esto es lo de Maduro de siempre. Me quieren tumbar, me quieren matar, están haciendo vacas, me quieren sacar del gobierno. La constituyente, que todavía no existe, la constituyente... No me dejan gobernar. Lo que parece que es... El Estado me tumba todas las decisiones. Lo que parece la Corte que fuera... Constitucional conspira contra mi gobierno. A ver. Ni Aurelio, los escucho, señores. Lo que parece que fuera una fantasía, que de hecho lo es, no tiene asidero distinto a tratar de seguir sembrando dentro de la población, utilizo un término común, el pueblo raso, para ir sembrando todo lo que Petro quiere sembrar, que es todo un entramado de el pueblo empoderado,
ya aparecieron los 100.000 millones de pesos del empresario de Barranquilla. Eso tiene nombre propio y usted lo dijo, Char. Y si me junta Char con Vargas Lleras y Cambio Radical, pues empezó a armar el cuadro, ¿sí? Empezó a montar al otro lado del ring quién es el que lo quiere tumbar, por qué quiere la constituyente, y todo esto realmente es demasiado dañino. Yo no lo digo ni siquiera para la palabreja que se usa tanto ahora de la institucionalidad. Esto es dañino para el pueblo, para la población. ¿Por qué tiene que estar manipulando a la población? ¿Por qué lo tiene que estar llevando detrás de fantasías que no tienen ningún fundamento? Simple y llanamente para mantener un nivel político que no lo va a conducir ni siquiera a poder reelegirse él, pues por supuesto, pero si sigue así, ni siquiera a quien vaya a prorrogar su supuesta obra de gobierno. Yo creo que esto es muy dañino lo que está haciendo, y vuelvo, le insisto, no hablo a nombre de la institucionalidad, ni de lo jurídico, no, hablo a nombre del pueblo raso que oye esto, y Petro lo manipula, lo engaña, le crea fantasías para mantenerse vigente políticamente y tapar su desastre. Aurelio, 7 de la mañana, 25 minutos. El presidente ha ido al departamento de Antioquia, estuvo hace 3 días en el Urabá antioqueño. Sí, señor. Allí cazando pelea con los ricos empresarios del poblado. Esto es como lo dijo el presidente, ¿no? Va a Córdoba y habla de los terratenientes, de los paramilitares. Va a Sincelejo y habla de los empresarios en Barranquilla que lo quieren tumbar y que hacen vacas para sacarlo del gobierno. Es el presidente en modo campaña electoral. Creo que de eso no hay ninguna duda. Pero además quienes quieran opinar, María Consuelo, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Para quienes están conectados en este momento, el canal de YouTube, hay un oyente que me pregunta, María Consuelo, ¿por qué el presidente no se ha quitado el sombrero? Bueno, no, ese es el sombrero cordobés, ¿no? El que está utilizando el presidente. El que es cordobés está, pues, por supuesto, en su tierra, haciendo política en su tierra, señora. Y en su salsa. En su fandango. Así es. Néstor, yo lo que creo es que esta invención de la vaca barranquillera no es sino la forma de juntar las dos teorías, la del golpe blando con su nueva ola de la constituyente. Entonces, una constituyente que él se inventó hace 6 días, supuestamente ya le salió conspiración. O sea, increíblemente rápido, ya los empresarios supuestamente están usando la propia idea del presidente para tumbarlo, cuando el que se inventó la idea de la constituyente fue él. A mí, además de todo, me parece que profundiza el discurso antiempresa que lo ha caracterizado desde el día 1, generando esa división de los empresarios y la señora de los tintos. Recuerde en ese discurso famoso que fue al principio del gobierno y que sigue ahondando esa división, pero además desconociendo que más del 80% de las empresas en Colombia son micros y pequeñas empresas, las que constituyen ese tejido empresarial que es el que genera empleo además. Entonces mi preocupación es que al atacar a unos supuestos empresarios barranquilleros que están haciendo vaca para tumbarlo, que por supuesto es mentira, el punto aquí es que sigue profundizando el odio hacia la empresa, el discurso antiempresa y desconociendo esa institucionalidad empresarial que tanto bien ha hecho por Colombia. Néstor, pero bienvenidos a la realidad que lleva fraguándose meses o hasta años. Estamos muy cerca del rompimiento entre el gobierno y el establecimiento político y económico, que se veía venir. Yo llevo hablando de eso meses. Había 2 caminos con Petro: o negociación política para sacar adelante unos cambios que el país necesita, no lo que imponía Petro porque no tiene mayorías en el Congreso, o un enfrentamiento como el que estamos viendo. Yo me pregunto todo el tiempo, si Petro les parecía tan peligroso, ¿por qué se dedicaron a bloquearlo y llegar a este enfrentamiento tan absurdo en que estamos? El bloqueo solo lleva, y hay bloqueo en el Congreso a las iniciativas de reforma, solo lleva a estos niveles de enfrentamiento. ¿Qué quiere decir que lo bloquearon, Álvaro? Las reformas ni siquiera se discuten en el Congreso. Petro no tiene mayorías para imponer sus reformas. Bueno, eso se llama democracia. No, la democracia es discutir las reformas.
bloquear las reformas, no permitir la discusión. ¿Quién no ha convocado a la Comisión Séptima del Senado para discutir la reforma a la salud? Se convocó un desayuno el lunes pasado y unos partidos sacaron un comunicado el viernes diciendo que no asistían. Pero es que no hay negociación política. Después de el sistema político está frenado. Pero después de que el presidente el viernes dice que no hay acuerdo nacional y eso va a llevar a este enfrentamiento, porque Petro no se iba a quedar con los brazos cruzados. Esto se sabía. Esto no es sorpresa. Pero entonces, Álvaro, se está llevando el país a un nivel de tensión exagerada. El Congreso, porque el presidente Petro podía llegar a esto, tenía que aprobarle las reformas, tenía que aceptar. Obviamente no. ¿Cómo voy a decir yo semejante barbaridad? Lo que estoy diciendo es que el Congreso tenía que hacer lo que tiene que hacer, que es negociar. Si la reforma de Petro no era bueno, sacar una reforma mejor. Petro no tiene mayorías. ¿Quién dijo que el Congreso tiene que negociar? ¿Dónde dice eso? El Congreso tiene que discutir y votar. Y han votado y le están uniendo las reformas porque el Congreso no está convencido. Y el gobierno no ejerce chantajes. El gobierno no dice o me aprueban o yo rompo la institucionalidad. Pero se intentó la negociación. El año pasado se intentó la negociación. Cuando llegaba un gobierno la reforma de la salud llevó a la crisis con la señora Carolina Corcho y demás, no se intentó llegar a un acuerdo. Sigamos con el mismo cuento de siempre. A ver, pero si llega un gobierno de ruptura, la historia, Álvaro, es que el pero permitan hablar, es del origen. Permitan hablar, porque siempre que trato este tema, usted sale a decirme lo mismo de la reunión de la Pero es que es la verdad. ¿Qué hacemos? A ver, cuando llega un gobierno de ruptura, de izquierda, en una sociedad que no ha tenido gobiernos de izquierda, obviamente la sociedad queda sometida a una gran tensión, sobre todo con un personaje como Gustavo Petro, que generaba tanta prevención en un sector del país. La salida era la negociación política, porque sí había un mandato de cambio. Si Petro estaba planteando unos cambios exagerados, había que nivelarlos en el Congreso. Lo que hay en este momento es un bloqueo y un enfrentamiento total entre el sistema político tradicional y Petro. Pero y Petro está en el poder y Petro va a empezar, o empezó hace rato, a decir que no lo están dejando gobernar, va a gobernar por decreto y vamos a vivir en esta situación tan crítica, porque Petro intentó un acuerdo, nombró un gabinete pero Álvaro, mixto al principio, hizo una política económica hasta conservadora. Usted puede tener razón en lo de la prevención. Se sentó con los jefes de los partidos y no se ha llegado a acuerdos con Petro. No le correspondía. Entonces lo que viene es esto. ¿Cuál es la sorpresa? Hacer política. ¿Cómo se hace política? Haciendo política. ¿Quién destruyó la coalición de gobierno para sacar adelante esas reformas? Hasta donde yo recuerdo, Felipe, fue el presidente Petro. ¿Por qué se rompió esa? ¿Por qué se rompió? Ese simplismo no es cierto. Es cierto, sacó a un sector político de su rompió la coalición de gobierno. ¿Por qué? Y explicó por qué. Dijo que porque de nada le había servido. Porque no sabe hacer consensos. Pero dejen la frase. No, porque le estoy diciendo, Álvaro, porque es que es el presidente el que no sabe hacer consensos. Es el presidente. Sí, el presidente no es bueno para hacer consensos, pero ofreció. Estamos de acuerdo. Hubo 12 reuniones, un acuerdo, nombró un gabinete plural, una política económica casi que conservadora. Se sentó con los jefes de los partidos, que nunca se hace. Le ha faltado pragmatismo para negociar la reforma, sin duda. Pero al establecimiento le ha faltado serenidad para saber que un enfrentamiento total con Petro va a paralizar la economía, va a generar problemas grandes para resolver los problemas de seguridad, genera una incertidumbre enorme y solo nos quedan 2 años de un enfrentamiento absurdo. Petro hizo un gobierno inicialmente. Sí, lo que pasa es que usted me pone buscando una pelea que en un lado, en una esquina, Álvaro, tiene a una persona. Los ministros se pusieron, lo sacó a patadas. Perdón, Felipe, que le voy a decir esto a Álvaro. Usted me pone en una pelea a Gustavo Petro, que es un señor, un ser humano de carne y hueso, ¿cierto? Y al otro lado el establecimiento. ¿Qué es el establecimiento? Se ha equivocado. ¿Quién se ha equivocado? El establecimiento, Álvaro, somos usted y yo, las empresas en las que trabajamos, los partidos políticos, las instituciones, la iglesia, el Congreso. El establecimiento es una cosa muy grande en Colombia, muy etérea, y buena parte de ese establecimiento. Todo el mundo se ha equivocado, menos el señor presidente. No, pero buena parte de ese establecimiento se ha enfrentado. En el Congreso es clarísimo que hay bloqueo. Hablábamos hace unos minutos de la reforma pensional. ¿En qué cabeza cabe que en un país donde 3 de 4
mayores no tiene pensión, donde hay 7 millones de viejos casi todos sin pensión, con problemas de pobreza muy grande, no abordar una reforma pensional. ¿En qué cabeza cabe, Álvaro? Y que solo se impone la visión de unas empresas. Y coger al país a coñazos, Álvaro. Pero adicionalmente... Es que en esa ecuación falta una cosa, Álvaro. Quien agita el ambiente político es el presidente Gustavo Petro. Sí, la reforma pensional, Petro llegó al poder así. Álvaro, la reforma pensional estaba muy cerca de ser aprobada en el Congreso de la República, porque había en general consensos, había unos puntos que no eran los más grandes de diferencia. ¿Y sabe qué hizo la propuesta del presidente de la Constituyente? Causar la tormenta política que ha llevado a eso. Presentar una constituyente, entonces no se debate la como eso es cualquier cosa, entonces simplemente sigamos derecho y aprobemos. Los partidos no pueden estar echándole la culpa al temperamento del presidente para no hacer nada. El sistema político colombiano está inmovilizado, paralizado, no hace ¿Quién lo reformas. paralizó? El gobierno pasado no hizo una reforma. ¿Quién lo paralizó? Se necesitan reformas. Pero además y todo exonerar al presidente de responsabilidad en eso dice o no dice. Me parece que es condescendiente, porque es que además cuando se discuten las propuestas, los ministros son intransigentes y no llegan a ningún acuerdo. Entonces, es la intransigencia por un lado y sencillamente los que no están de acuerdo en el otro. Entonces, usted lo que pretende es que terminen cediendo los congresistas que no están de acuerdo con la reforma simplemente por miedo al presidente, no me parece. O sea, yo sí creo que ellos lo que están es defendiendo las cosas en las que creen. Yo no creo que a Petro no lo dejen gobernar. Yo lo que creo es que no gobierna. Vaya y mire la ejecución presupuestal. Vaya y mire qué han hecho. Felipe, es que el problema no es que no lo dejen gobernar, es que no gobierna. Estamos hablando Entonces, de este tema. harían en no dejarlo gobernar a quien no gobierna. Por cuenta de las denuncias del presidente Petro alrededor de conspiraciones que son las que hace en las últimas horas desde el departamento de Sucre. Sí. Lo que pasa es que estamos en una situación compleja, porque yo sí comparto con Álvaro la idea de que claro que este país está en un bloqueo institucional desde hace meses, y la pregunta es cómo tenemos que comportarnos. Entonces me parece que hay dos caminos: uno, quedarnos señalando al culpable, entendiendo que el culpable es el gobierno porque no cede, porque polariza, etcétera, etcétera, porque tiene todos los errores que ustedes han resaltado, y nos quedamos ahí y nos levantamos todas las mañanas temprano a decir eso, que este es un presidente intransigente, etcétera. O nos levantamos a pensar alguna fórmula que permita que este país salga del bloqueo en el que está, porque hay unos a los que les sirve el bloqueo, porque claro que solamente están esperando que se acabe este partido, porque viene la elección presidencial del 2026, y mientras el partido siga como va, pues evidentemente hay un sector político de la derecha que es el gran beneficiado de la situación en la que estamos, y entonces claro que les sirve pues echarle leña a la candela. Entonces dicen, es que el señor incendió, y lo que en vez de tratar de apagar, lo que traen es gasolina, diciendo es quién incendió, quién arrancó la candela, y eche gasolina y eche gasolina. Pues allá vamos a terminar en lo que vamos a terminar, porque yo sí creo que a este país le estamos haciendo mucho daño todos, unos que pues porque están mal gobernando, están desaprovechando la enorme histórica oportunidad que les dio la democracia colombiana de llegar al poder para hacer unas transformaciones que realmente hubieran cambiado la condición social de millones de colombianos, y las desperdiciaron, la están botando por la borda. Y otros creyendo que su triunfo consiste en derrotar a esas personas para que no vuelvan a ganar las elecciones, y mientras tanto nosotros quedamos en la mitad. Sí. Ahora, ¿en qué película Ana? Me alegra mucho saber cómo se mueven las opiniones ahora con el presidente Petro gobernando, y qué decían de la oposición y qué decían del gobierno hace apenas. Pero es que, Néstor, además, acuérdese usted lo que pasó durante la era de Barack Obama en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es la comparación con Estados Unidos? Claro, por ejemplo, acuérdese usted que el Congreso le vetó todo a Obama, y luego Obama le vetó todo al Congreso.
Y en eso estuvimos un montón de años, y yo sí personalmente no recuerdo haber visto jamás a Barack Obama calumniando a unos empresarios en Texas, diciendo que además estaban comprando votos o amangualándose para tratar o de tumbarlo, de hacerle mal. No, eso es esa es la democracia. ¿Recuerda usted esos 8 años de las 2 presidencias de Barack Obama en los Estados Unidos? Eso fue un desastre. Bueno, no ahora, le aprobaron un solo presupuesto, para no ir más lejos. 7 de la mañana, sacar 39 minutos. Continuum Resolutions, una resolución tras otra para que le continuaran lo mismo. ¿Sabe qué es lo que pasa, Paola? Que aquí todavía le quedan al presidente Petro 2 años largos de gobierno. Y no estamos en esa situación. 2 años largos de gobierno. Y no estamos en esa situación. Yo sí quiero disputar un poco la cuestión de que hay un bloqueo institucional absoluto. A mí me parece que es completamente falso que el Congreso haya cerrado la puerta, haya echado candado y no esté dispuesto a discutir nada. Si no hubiera salido todo este embeleco de la Asamblea Constituyente, la reforma pensional se habría empezado a aprobar esta semana, y muy probablemente aprobar porque es de todas las reformas la que tiene mejor ambiente político. Es una reforma frente a la cual esos partidos que aquí llaman del establecimiento varias veces habían dado muestras, incluso parlamentarios del Centro Democrático, de que estaban de acuerdo con la reforma. Al presidente Petro le han aprobado plan de desarrollo, reforma tributaria, reformas a la paz total, presupuesto, etcétera, de modo que yo tampoco creo que sea tan absoluto esa cuestión de que hay un bloqueo total. Sí creo, y esto no es por señalar pero culpables, ¿sabe por qué dicen que hay bloqueo institucional, Andrés? Porque es la manera de poner al presidente Petro como la víctima. Como víctima. De víctima. Y yo sí resalto esas 3 herramientas que le dio el Congreso discutidas y aprobadas que señala Andrés. Primero, reforma tributaria para tener con qué. Después, plan de desarrollo, que supuestamente es la ruta para gobernar en todos los sectores, después de esas discusiones que se hicieron y que pretendía ser el reflejo de lo que se quería en todos los departamentos. Y tercero, la ley de presupuesto. Con esas 3 herramientas es que un presidente tiene que gobernar. Ninguna de las 3 le interesó y ahora quiere constituyente. Sí. Son las 7 de la mañana, 41 minutos. Pero mire, el presidente Petro sí puede hacer reformas vía Congreso, no hay un bloqueo institucional. Todos los presidentes de Colombia tienen la facultad, tienen la capacidad, porque tienen un enorme poder, con el manejo quizá más poderoso de todos, que es el presupuestal, con todas las iniciativas que puede traer. Mire, la reforma más profunda que ha tenido la legislación colombiana y la Constitución colombiana fue con el proceso de paz. A muchos colombianos no les gustaba, yo lo reconozco. Hubo un plebiscito donde la mayoría votó no. Pero aún así, el gobierno de Juan Manuel Santos implementó el acuerdo de paz con sendas reformas constitucionales, con mayorías parlamentarias se refrendó el acuerdo de paz y el país avanzó. Entonces, la excusa no puede ser el bloqueo institucional. Un presidente que se siente en la tarea de construir mayorías políticas y coalición en el Congreso lo puede hacer. En caso de que hubiese bloqueo institucional, Felipe, ¿qué es lo que corresponde? ¿A quién le corresponde desbloquear? Al presidente. Pues claro, ¿no? Pues al gobierno. Claro que le corresponde al presidente. Pero otra vez nos dedicamos a señalar el culpable. Una prueba de que no hay bloqueo en el Congreso, una prueba clarísima, es que hace 48 horas, 2 de los alfiles más cercanos del presidente, ministro de Defensa y ministro de Salud, estuvieron a prueba en votación de moción de censura y se salvaron. Y se salvaron en las 2. Si esto estuviera bloqueado realmente, les hubieran sacado del puesto. No lo sacaron del puesto. Es un buen ejemplo. Bueno, no hemos llegado al punto de que el Congreso va a tumbar al presidente. No, Ricardo, allá no hemos llegado todavía. Es que eso es distinto a hablar de bloqueo. Ministro del presidente, que es diferente. Hablar de bloqueo institucional es distinto. Decir que una moción de censura busca tumbar al presidente es lo mismo que dice el presidente, que no es cierto. ¿O por qué les gustaba entonces cuando le votaban la moción a Guillermo Botero en el gobierno de Duque? Es un instrumento que está en la Constitución y de hecho no se ha estrenado. Las cosas en sus justas proporciones. ¿Ya? No, si quiere sigo. Bueno, no, si no quiere, bueno, tenía el turno Héctor. Son las 7 de la mañana, 43 minutos, los acompañamos desde Blue Radio. Héctor, iba a decirme sobre el bloqueo. No, le iba a decir que pues negar que hay un bloqueo institucional hoy por hoy en Colombia pues realmente es tapar el sol con las manos. Evidentemente el gobierno pues no está pudiendo tomar decisiones, ha perdido gobernabilidad. Las propuestas del presidente no tienen capacidad de convertirse en realidad. Bueno, mire la constituyente y pues yo lo dije desde el primer minuto, de eso ni para qué hablamos, que el presidente no tiene ninguna capacidad de convocar una asamblea constituyente. Pero es que bloqueo institucional
Sala terminaría en contra. En eso consiste el bloqueo institucional. Claro, el bloqueo institucional consiste... No es que le aprueben o no le aprueben al presidente unos proyectos de ley en el Congreso. Eso ha existido siempre. Entonces todos los gobiernos están bloqueados. A los gobiernos se les hunden proyectos. Néstor, pero pongamos las cosas en contexto. Néstor, mire, permítame Daniel contestar un segundito. No, mire, Néstor, en el sistema político colombiano está pensado para que el presidente tenga las mayorías. Incluso y el presidente las destruyó. Es casi, pero es que no importa. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero no, es que yo sí no me levanto todas las mañanas solo a decir quién es el culpable. Yo tengo la preocupación sincera de tratar de encontrar una solución a estas circunstancias, porque yo no gano nada, no creo que aporte nada, simplemente levantarme a decir es que fue el presidente, es que fue el presidente, es que fue el presidente. Eso no me sirve. Todos los días eso no sirve a culpar al presidente. Eso no sirve. Claro. Eso no sirve de nada. El gobierno, claramente, el presidente de la República ha perdido gobernabilidad. Gobernabilidad quiere decir que las propuestas de los gobiernos son capaces de convertirse en realidad. Esa es la definición de gobernabilidad. Y el presidente hoy no puede hacerlo. No puede hacerlo ni con los proyectos de ley, ni con la convocatoria de Asamblea Constituyente, ni con la conformación de la Junta Directiva de Ecopetrol, ni con el nombramiento de los embajadores, ni con quien hace los pasaportes. Perdió la gobernabilidad por la razón que fuera. Estoy de acuerdo con ustedes que porque el gobierno hace todo mal, estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo que es el gobierno quien tiene la responsabilidad de construir las condiciones de gobernabilidad. La pregunta, insisto, es ¿cuál es la actitud que debemos tener los ciudadanos, los que no votamos por el presidente Petro, los que se oponen a las ideas del presidente Petro ante una circunstancia como la que estamos? ¿Desconocerla y quedarnos señalándola o tratar de encontrar una fórmula? Yo prefiero la segunda, parece ingenua, pero prefiero la segunda. ¿Cómo llegamos? No se nos puede olvidar, Néstor. Yo también, Héctor, para su información, yo también quisiera estar en la segunda, que no quiere decir no hacer claridades sobre la primera. 7 de la mañana, Néstor. 46 minutos. La última, Daniel, muy rápidamente. Tengo en segundos novedades sobre el proceso de paz con los disidentes de las FARC que está a punto de romperse. Atención, les ampliaremos noticia en segundos. Señor Daniel. Néstor, no se nos puede olvidar cómo llegamos a esta situación. El presidente Petro, y parece olvidársele a Héctor y a Álvaro, el presidente Petro arrancó con un gobierno que contaba con José Antonio Campo, con Alejandro Gaviria, con Cecilia López, con el exdirector de Planeación, con muchas personas de centro. Él fue el que dinamitó esa coalición, ese gran acuerdo nacional que de nuevo mencionaba Héctor en su columna la semana pasada. Él fue el que lo dinamitó, entonces no sé qué se pretende diciendo que es que no podemos culpar al presidente por la radicalización y por la forma en que está gobernando. Claro que hay que criticarlo, eso está en el corazón de la democracia. Cuando él dinamita un acuerdo que se había pactado con varios partidos de centro e incluso de centro derecha, ¿qué pretende? ¿Que los partidos sigan aprobándole esas reformas, que las sigan discutiendo, que pasen todas esas reformas derecho, que la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente pase derecho en menos de 2 semanas? No, es oposición, es democracia, y el presidente Petro es el culpable de ese rompimiento institucional. Ese rompimiento institucional no lo sacó la oposición, lo hizo él al dinamitar ese gran acuerdo nacional que en los primeros meses había construido. Creo que hasta ahí estamos bien. Ahora, Felipe, evidentemente habrá que salir de este atolladero en algún momento, ¿no? Que es lo que corresponde, por otro lado. Pero pensar. ¿Quién puede sacar de este atolladero Felipe, yo lo que le aseguro es que lo de la Asamblea Constituyente nos ha metido más en el hueco. Ese es el problema. El problema es que indirectamente lo que se pretende es llevar la situación a un punto de ingobernabilidad tal que todos los sectores digan se hace necesaria una asamblea constituyente o un mecanismo de esa índole. Por eso es que hay que decir que el Congreso está operando. Estamos a tiempo. El Congreso está funcionando. Yo creo, Felipe, de evitar la justicia está operando. Las instituciones funcionan en Colombia. Sí, yo estoy de acuerdo y yo creo que esa es la diferencia con lo que pasó en Venezuela. 7:48 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores.
tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. La justicia todavía no tiene claro cuál va a ser la suerte del ex jefe paramilitar. Todo gira alrededor de la designación como gestor de paz que le hizo el gobierno Petro y el sueño del ex jefe paramilitar de volver a la libertad después de que un magistrado de Justicia y Paz de Barranquilla le negara esa posibilidad, llamando inconstitucional su designación, y por la gravedad de sus delitos que cometió, su suerte quedó en manos de otro magistrado de Justicia y Paz, pero en Bogotá. Eso creíamos hasta que hace unos días la JEP extendió su alfombra, abrió las puertas de su casa y recibió a Mancuso plenamente en esa jurisdicción. Atención, hay un accidente de una avioneta ambulancia entre Yarumal y Santa Rosa en el departamento de Antioquia. Con saldo desafortunado, todos los ocupantes murieron. Héctor Santamaría. Sí, Néstor, una información que está en estos momentos en desarrollo, donde se ha conocido específicamente que ocurrió en la vereda El Roble. Esto queda exactamente en el municipio de Santa Rosa de Osos, muy cerca al municipio de Yarumal, ahí en el norte del departamento de Antioquia. La aeronave, según acaba de confirmar la policía de Antioquia, venía desde la ciudad de Montería, había pasado por Caucasia y posteriormente venía hacia la ciudad de Medellín. Lamentablemente, pues al parecer, por el mal clima que hay en esa zona del departamento, la aeronave cae a un campo y fallece el piloto, el copiloto, el médico y la persona que era trasladada a la capital antioqueña. Es una noticia que está en desarrollo, pero que ya confirman tanto las autoridades locales y también la Aerocivil, pues que lógicamente comienzan a investigar qué fue lo que pasó con esta situación, este accidente aéreo, repetimos, en la vereda El Roble del municipio de Santa Rosa. 4 personas fallecidas, piloto, copiloto, el médico y la persona que era trasladada a Medellín. El herido que trasladaban allí, la persona, el paciente. Habla el coronel Martínez, el comandante de la policía en Antioquia. Un avión de la empresa Sky Ambulance que cubría la ruta Montería Medellín, a la altura del sector conocido como El Roble. Esto es jurisdicción del municipio de Yarumal, distante 15 minutos. Se recibe la información por el sistema de alertas aéreas de la aeronáutica. Las unidades de policía acaban de llegar en este momento y confirman el accidente con una explosión y la pérdida de 4 vidas humanas de los tripulantes y de los ocupantes de esta aeronave tipo bimotor. Ahí está confirmando el coronel Martínez. Desde la policía en Antioquia, esta es noticia de última hora. Felipe García, adelante. Néstor, pues el comandante de la policía de Antioquia, el coronel Carlos Andrés Martínez, informó que la aeronave tipo ambulancia con 4 pasajeros a bordo se precipitó a tierra en la frontera entre Yarumal y Santa Rosa de Osos, más precisamente en la vereda El Roble, a 15 minutos del casco urbano. La unidad venía desde Montería, pero normalmente la base que tiene esta aeronave es Guaymaral, en Bogotá y Barranquilla. La ambulancia aérea es un bimotor que cubría la ruta, como les decía, Montería-Medellín. 4 personas lastimosamente fallecieron en este accidente. Las autoridades ya llegaron a la zona y están esperando poder sacar los cuerpos. Dice el coronel Martínez que se registró una explosión en esta aeronave que le costó la vida, como decíamos, Néstor, 4 personas la vida, que venían de Montería hacia el aeropuerto La Herrera de Medellín, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio.
lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. En el mundo de hoy, una mujer no necesita casarse para desarrollarse, para ser bien vista socialmente o para tener un apoyo económico. En la actualidad, la mujer que no quiere casarse está bien, si decide divorciarse está bien, si decide quedarse soltera también. Pero ¿qué pasa con la mujer que decide casarse? ¿Qué pasa con la mujer que estando en pareja no disfruta su vida? ¿Quién nos enseña a ser esposas? ¿Dónde podemos aprender? Creo que debemos aprender las unas de las otras, sobre todo porque el rol de la mujer cambió en la sociedad y eso significa que el rol de esposa también cambió. En mi libro El arte de ser esposa te propongo unas estrategias para ser esposas eficaces en el mundo de hoy. En Blue le ponemos cara a la radio. Esta es Blue Radio, la alternativa. Al tiempo que el presidente Petro le dice a Iván Mordisco, que es el jefe de los disidentes de las FARC, le dice que es un traqueto vestido de revolucionario, las fuerzas militares han ordenado el acuartelamiento de todos sus hombres ante la posibilidad de ataques, que quiere decir ese proceso de paz con los disidentes de las FARC que está en este momento tambaleando. El general Omar Sepúlveda es el segundo comandante del Ejército de Colombia. General Sepúlveda, buenos días. Muy buenos días, Néstor, también para toda la audiencia de Blue Radio. Me encuentro en este momento desde el Fuerte Militar de Tolemaida, acompañando este reentrenamiento ordenado por el señor comandante del Ejército, mi general Ospina, para todos los oficiales que ostentan en este momento el grado de capitanes del Ejército Nacional. Sí, general Sepúlveda, este acuartelamiento, este estado de alerta por eventuales ataques de los disidentes de las FARC, ¿cómo lo traducimos? ¿Qué significa para los colombianos? Pues Néstor, inicialmente son órdenes e instrucciones del mando. Nosotros como Ejército Nacional, yo sé que las demás unidades de Armada, nuestra Fuerza Aérea, siempre hemos estado en alerta máxima, porque los enemigos de la patria, los grupos armados organizados, pues aún así, estando en proceso, continúan algunas extorsiones, algunas acciones ofensivas contra los miembros de la fuerza pública y nuestra población civil. Para nosotros no es nada nuevo estar en estado de alerta máxima, simplemente se extreman algunas de las medidas que se venían dando y pues lo que tenemos es fortalecimiento de las capacidades, fortalecimiento de las operaciones ofensivas en unas regiones del país ordenado por el señor presidente de la República. Sí, general Sepúlveda, con el antecedente del comandante de las fuerzas militares diciendo que la fuerza pública ha perdido algunas capacidades. ¿En qué se están reentrenando o qué capacidad y experiencia están intentando recuperar ustedes en el ejército? No es que se hayan perdido del todo, simplemente en todos los grados. Ahí están los cursos para ascenso de teniente a capitán, capitana mayor, coronel, general, y en esos cursos realmente es que se vuelve a retomar temas de doctrina, temas de planeamiento, temas de liderazgo, desarrollo de operaciones ofensivas, contexto. Todo este tema de inteligencia y contrainteligencia es lo que en estos días estamos revisando. Como le dije anteriormente, esto es un plan que ya fue ordenado hace más de mes y medio por el general Ospina como nuestro comandante del Ejército Nacional. Lo venimos desarrollando con las escuelas de formación, de capacitación y muy especialmente con la participación del Estado Mayor del Ejército Nacional. General Sepúlveda, ¿cuántos hombres están dispuestos hoy en el Cauca, en Nariño y en el Valle del Cauca para enfrentar a las disidencias de alias Iván Mordisco después de que se hubiese suspendido por parte del presidente Gustavo Petro el cese bilateral del fuego? En este momento las tropas del Comando Conjunto número 2, Tercera División, Tercera Brigada, Comando Específico del Cauca, son aproximadamente 20.000 hombres que siempre han estado en esa región. Aparte que están suspendidas las operaciones ofensivas, las unidades continuaron desarrollando el control institucional del territorio, interdicción contra todo el flagelo narcotráfico.
las operaciones ahí no han parado, simplemente que no eran ofensivas, pero sí contra la amenaza persistente, especialmente todo el tema de interdicción en muchas áreas. En este momento, profundidad de las operaciones, la profundidad de las operaciones es lo que en este momento ya están desarrollando las unidades, especialmente en las áreas bases, puntos nodales, corredores de movilidad que tienen en este momento los bandidos del EMC, y allá es donde en este momento estamos desarrollando la operación grande con las tropas de la tercera división del ejército. Sí, es decir, que ya pasó el ejército de Colombia a la fase ofensiva. ¿Va a haber operaciones militares en contra de las disidencias de Iván Mordisco? Sí, ya llevamos más de 30 horas en esas operaciones ofensivas. Desde las 00.00 del día de ayer venimos desarrollando las operaciones ofensivas. De hecho, ya han enfrentado en varios sitios combate, hostigamiento. Continuamos en esa ofensiva contra el EMC en esos departamentos ordenados por el señor presidente de la República. Sí, general Sepúlveda, cuando el presidente Petro llegó al poder y nombró su ministro de Defensa, hubo una serie de órdenes en lo que podía y no podía hacer la fuerza pública, puntualmente el ejército. ¿Ustedes hoy pueden bombardear campamentos de grupos ilegales? Le pregunto puntualmente por la disidencia de las FARC, ¿qué es el tema de discusión hoy? Miren, este es un tema que es de mucho análisis. Hay unas órdenes de instrucciones con respecto al tema de bombardeos. Recordar siempre que el autoriza un bombardeo es el señor presidente de la República en consulta. Las fuerzas militares se revisan todo el tema de inteligencia. Hay unas órdenes de instrucciones si llegan a haber menores de edad, pero realmente ya en otras regiones ya se han hecho este tipo de operaciones ofensivas, especialmente, repito, deben estar autorizadas por el señor presidente de la República. General Sepúlveda, dice que para ustedes no es nada nuevo este estado de alerta máxima, pero para nosotros como simples civiles, pues sí suena bastante asustador. ¿Nos quedamos en la casa entonces en esta Semana Santa? No, para nada, al contrario. Recuerden que nosotros tenemos un plan vial. En este momento hay que demostrarle a los grupos armados organizados que es el pueblo colombiano, nuestra nación, nuestra idiosincrasia.